Bienvenido a un nuevo video tutorial. En este video tutorial veremos operaciones básicas con vectores. Y bueno, antes de empezar, quiero mostrarte cómo obtener la magnitud y cómo normalizar un vector. Bueno, supongamos que tenemos un vector A que tiene tres componentes. Es un vector en tres dimensiones. Tiene componente en X, en Y y en Z. Entonces, queremos obtener su magnitud, o sea, queremos saber cuánto mide ese vector. Entonces, vamos a usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de sus catetos. En este caso, como estamos en 3D, estamos extendiendo el teorema de Pitágoras a tres dimensiones. Entonces, sería la suma de las componentes al cuadrado. Y bueno, aquí lo puedes ver. Teorema de Pitágoras en tres dimensiones. Y bueno, despejamos para obtener la magnitud de A. Y bueno, nos queda que la magnitud de A es igual a la raíz de los cuadrados de las componentes. Y bueno, para normalizar un vector, que normalizar consiste en hacer un vector que tiene un tamaño arbitrario, o sea, que es distinto de 1, lo podemos normalizar. O sea, podemos hacer que su tamaño sea 1, por ejemplo. Supongamos que este, tenemos este vector y cuando lo normalizamos, lo único que estamos haciendo es cambiar su tamaño a 1, pero sigue teniendo la misma dirección. Entonces lo que queremos hacer es eso, normalizarlo. Entonces, esta ecuación de aquí que tú puedes ver es para normalizar un vector. Tenemos el vector que queremos normalizar sobre su magnitud. O sea, dividimos el vector sobre su magnitud y eso nos genera el mismo vector pero con magnitud 1. Y bueno, ya aquí reemplazando lo que vale A, como puedes ver, es cada componente se divide sobre la magnitud de A. Y bueno, si haces eso, puedes generar o puedes normalizar el vector. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las operaciones, en este caso la suma. Entonces supongamos que tenemos dos vectores A y B de tres dimensiones y los queremos sumar. Bueno, la suma de vectores nos da otro vector. Por ejemplo, aquí sumamos A y B y el resultado de esta suma nos da otro vector. En este caso lo llamo C. Y bueno, reemplazando A, aquí tenemos que es un vector de tres componentes. Y bueno, y B igual. Y bueno, C va a ser igual a... El nuevo vector C va a ser igual a la suma, bueno, la componente en X del nuevo vector va a ser la suma de la componente en X de A y la componente en X de B, como puedes ver tú aquí. Y la componente en Y del nuevo vector va a ser la suma de la componente Y de A más la componente Y de B. Y aquí lo podemos ver. Y por último, la componente Z del nuevo vector va a ser la suma de la componente Z de A más la componente Z de B. Aquí está. Entonces, como puedes ver, es bastante simple. Simplemente sumas componentes y listo. Obtienes un nuevo vector. En este caso ahora vamos a ver lo que es la resta. Tenemos dos vectores A y B y los queremos restar. Y bueno, la resta también nos genera un nuevo vector. Y en este caso lo llamamos C. Y bueno, sustituyendo que tenemos A, acá tenemos B. Y el nuevo vector va a ser igual a, aquí tenemos lo que es igual. La componente en X del nuevo vector va a ser igual a la resta de la componente en X de A. Entonces va a ser AX menos BX. Simplemente, y bueno, en Y tenemos que va a ser AY menos BY. Y en la componente Z va a ser AZ menos BZ. Simplemente es
sería equivalente a hacer una suma con todas las componentes negadas de B. Entonces, de hecho, es una otra forma de visualizar la resta. Y bueno, la forma geométrica de la resta. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores A y B que se están restando. Es B menos A. Y como puedes ver aquí, el nuevo vector que se genera, apunta hacia B. Bueno, otra operación bastante importante es el producto punto. Y el producto punto se puede considerar como la proyección de un vector sobre otro, o también como qué tan parecidos son ambos vectores. Y bueno, la forma de representarlo matemáticamente es de la siguiente manera. El producto a punto nos genera un nuevo, bueno, este producto genera un escalar. En este caso vamos a llamarle S. Es un número. Un escalar es un número. Y bueno, aquí esta forma de representarlo, sustituyendo A y B con sus componentes. Y bueno, el producto punto se define de la siguiente forma. Es A, en este caso se multiplican las componentes, en este caso AX por BX, y luego se suman a las demás, AY por BY más Z por BZ. Como puedes ver, es bastante simple. Y esto de aquí, esta suma, nos da un escalar, un número. Y otra forma de representarlo es usando las magnitudes y el coseno del ángulo entre ambos vectores. Entonces es otra forma de expresar matemáticamente el producto punto de dos vectores. Calculas el coseno del ángulo y lo multiplicas por las magnitudes del vector A y del vector B, y así puedes calcular producto punto. Otra operación muy importante es el producto cruz, que nos genera un nuevo vector, y bueno, matemáticamente se define de esta forma: A cruz B, y nos genera un nuevo vector. Aquí cabe recalcar que no es lo mismo B cruz A que A cruz B. No es conmutativo, o sea, no puedes, no es lo mismo, no puedes intercambiarlo y no va a afectar. Si intercambias, afecta la operación, cambia el sentido del vector, o sea que hay que tener en cuenta eso. Y bueno, se define de la siguiente forma: como un determinante. Y bueno, aquí lo puedes ver tú. Se forma de la siguiente forma: ese determinante se coloca en la primera fila los que son los vectores unitarios, los I, J y K. En la segunda fila tenemos al vector que está a la izquierda, en este caso es A. Y en la última fila tenemos el vector B. Y entonces, lo que te voy a mostrar cómo se obtiene el producto cruz. Bueno, aquí ya está desarrollado, pero te voy a explicar paso a paso cómo llegar a esta expresión de aquí abajo. Lo primero que tenemos que hacer para obtener la componente en X del nuevo vector es tapar esta columna y tapar esta fila. Entonces nos queda una pequeña submatriz, por decirlo así. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar AY por BZ, y después vamos a restar AZ por BY. Como puedes ver tú aquí, es AY por BZ, esta diagonal de aquí, luego menos, sustraemos
el producto AZBY. Y esto de aquí, lo que está en paréntesis, nos da lo que es la componente en X del nuevo vector. Y bueno, un proceso similar se hace para Y y para la componente en Y y para la componente en Z. Entonces, para calcular la componente en Y, lo que hacemos es tapar la columna que tiene la J y su fila, la fila y la columna, y nos queda otra submatriz. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar en este caso va a ser al revés, va a ser AZ por BX menos AXBZ, y aquí lo puedes ver, primero es AZBX, que es esta diagonal de aquí, y por último es menos AXBZ, esta otra diagonal. Y bueno, con esto obtienes la componente en Y del nuevo vector. Y por último, nos queda la componente en Z. Entonces, lo que tenemos que hacer es tapar la columna que tiene la K y su fila. Y bueno, nos queda otra vez una submatriz. Lo que vamos a hacer aquí es multiplicar esta diagonal a X por BY. Aquí está. Menos AY por BX. Aquí está. Y eso nos va a dar la componente en Z del nuevo vector. Entonces aquí lo puedes ver. Las tres nuevas componentes, cómo se calculan. Y bueno, otra forma de definir lo que es el producto cruz es de esta forma, usando lo que es el producto de sus magnitudes por el seno del ángulo que forman ambos vectores, por ejemplo aquí A y B, y lo multiplicamos por un vector unitario que es perpendicular al plano donde residen los vectores A y B, y ese vector se multiplica pues por la magnitud que puedes ver. Entonces el producto cruz nos genera un nuevo vector que es perpendicular al plano donde residen los vectores, en este caso A y B. Y bueno, esto sería todo por este video tutorial.